Porque el budismo no es compatible con la creencia en Dios. Y ojo, Dios desde el concepto de la tradición católica, como lo define, que lo define como un ser eterno, infinito, omnipotente, omnisciente, omnipresente y perfecto, que es el creador de todo lo visible y lo invisible, bajo ese concepto. Porque luego muchos me van a argumentar de, bueno, Dios, es que para mí Dios es esto, es el universo, eso no, bueno, no, bajo el concepto del catolicismo, porque no es compatible. En el budismo, primero, no existe o la no existencia de un yo, estamos hablando de anatta. ¿Qué se refiere a esto? Que si nosotros observamos la realidad, no encontramos una esencialidad o algo que no cambie, porque todo está en constante cambio. Mientras que el concepto de Dios en estas tradiciones hay una entidad omnipotente con un yo. Esto es muy importante. Por eso de ahí viene la incompatibilidad con el budismo. ¿Por qué? Pues que al final de cuentas también se considera como Brahma. Brahma también tiene ese concepto de el uno o el yo, ese ser. Entonces, desde ahí, pues evidentemente es incompatible. Otro aspecto incompatible de por qué en el budismo es incompatible la idea de un Dios creador es sobre la impermanencia. ¿Por qué? Porque en la realidad en el budismo se considera que todo está en constante cambio, es impermanente, mientras que Dios tiene un concepto permanente y eterno, donde no existe para este ser la idea de impermanencia. Otro concepto por el cual no son compatibles la creencia de Dios es el karma. ¿Por qué? Porque los seres, debido a sus acciones, experimentan un resultado. Mientras que el concepto de Dios es juzga y decide el futuro de los seres humanos. Aquí no cabe el concepto de karma, sino hay un ser el cual juzga a los seres. Relacionado a la no existencia de yo es la vacuidad, en donde nuevamente es un concepto en donde no encontramos una esencialidad. Mientras que la idea de Dios en las otras tradiciones pues posee un yo. ¿Por qué? Porque ese yo es eterno y no depende ni de sus causas ni de condiciones para su manifestación. O sea, se considera que existe por su propio lado y eso pues a final de cuentas no es posible en el concepto budista de vacuidad. Y al final, el aspecto de la salvación. En el budismo, de cierta manera, la superación del sufrimiento, que podemos pues acercarnos con la idea de salvación, es responsabilidad de los seres humanos y de su práctica del Dharma, del Buda Dharma. Mientras que la propuesta de este Dios, pues existe un Dios que es el único que puede salvarnos. No hay otro camino para estas tradiciones, sino el único que puede salvarnos es Dios. Existe en la tradición budista estos seres llamados devas, que se traducen o se maltraducen como dioses, pero en realidad es una confusión, y es una confusión que se gesta desde Occidente. En realidad, el término Dios, de ser omnipotente, no tiene que ver con la idea de estos dioses que están presentes en el budismo como devas. Estos devas, al final de cuentas, también se están atados al samsara y pues están dentro de este constante renacer y morir. Esta publicación dice que para el budismo la devoción en Dios no es más que una forma de apego a un concepto. Esto pues dependiendo de cómo se entiende, pero sí definitivamente si nosotros analizamos los otros puntos podemos ver que no hay una relación entre la idea del Dios creador con el budismo.